¿Saben? Me pregunto qué pasará después de completar de subir este fic. Capítulo 141. Odin. En ese momento, Rina miró a Ellen y a Corin y dijo con seriedad. Incorporar a la sección 6 en esta operación es para aprovechar el poder de Hoshimi Miyabi, la cazadora del vacío más joven, lo cual ya demuestra lo aterrador que es ese monstruo. A menos que sea absolutamente necesario, no se enfrenten a ese monstruo de frente. Mientras escuchaba, el ceño de Ellen se fue frunciendo poco a poco. Un monstruo al que ni siquiera ellos podían enfrentar directamente y aún así querían que Sol se uniera. Claramente, pretendían que Sol fuera la fuerza principal contra esa criatura. Pero ella no quería engañar a Sol. Era un amigo que acababa de hacer recientemente. Aunque su relación todavía fuera superficial, ella no era alguien que traicionara a un amigo. Su mirada se ensombreció mientras observaba a Von Lycaon. Jefe Lycaon, entonces lo que está diciendo es que vamos a engañar a Sol para que luche contra el monstruo mientras nosotros nos quedamos al margen recopilando información. Instintivamente, separó a Sol de la posibilidad de ser un villano. Creía que su amigo no lo era. ¿Y si Sol era un buen hombre, aceptaría ser engañado de esa manera? Como una de las que engañarían, ella se sentiría demasiado avergonzada como para seguir siendo su amiga. Por supuesto que no. Negó Von Lycaon con firmeza. Entregaremos a Sol la información de este monstruo en forma de encargo, le daremos una remuneración acorde a su valor y le diremos su verdadera fuerza. Aparte de ocultar el verdadero nombre del sacrificio, no ocultaremos nada más. Si estuviéramos seguros de que Sol está del otro lado, entonces usar estrategias sería justificable. Pero el origen de Sol sigue siendo un misterio. Nuestro objetivo es solo confirmar su propósito, y una vez que se confirme que es un agente libre, debemos hacer todo lo posible por ganarlo como aliado. Para un posible aliado, incluso una prueba limitada ya es una descortesía. ¿Cómo podríamos tratarlo completamente como a un enemigo? En realidad, una vez confirmada la identidad de Sol, incluso tendrían que disculparse por este acto. Si Sol no pertenecía al otro bando, entonces era un hombre fuerte digno de respeto. A alguien así jamás se le debía tratar con arrogancia ni juzgar precipitadamente. Especialmente en servicios domésticos Victoria, donde la etiqueta debía practicarse en todo momento. Entonces está bien, gracias por aclarármelo, jefe Lycaon. Al oír eso, el ceño de Ellen se relajó y, en un gesto poco habitual, dio las gracias. Por sus amigos, aunque fuera alguien como Sol, a quien no conocía desde hacía mucho, jamás aceptaría que la llamaran desleal. Y si fueran Ruby, Mona o Lin, los protegería con todas sus fuerzas. Así son las personas. Cuanto menos tienen algo, más lo atesoran. Rina, al notar el comportamiento inusual de Ellen, sonrió y preguntó. Parece que esta vez Ellen ha tenido algunas interacciones con el señor Sol Mercer. ¿Te importaría compartirlo? En el pasado, ya fuera enfrentándose a los etéreos, a pandillas o a rebeldes, Ellen siempre actuaba con frialdad. Y hace apenas unos días, cuando salían de The End Hollow, Ellen había mostrado poco interés en Sol. Sin embargo, hoy era diferente. Algo debía haber ocurrido durante sus días de vacaciones. O quizá el señor Sol Mercer simplemente tenía un encanto especial con las chicas. No es nada que no pueda decir. Ellen dio un pequeño pisotón, algo impaciente. No es que tuviera sentimientos inconfesables hacia Sol. Simplemente era vergonzoso admitir que se desmayó por jugar videojuegos. No era precisamente algo digno de contar. Ya que no es nada que no puedas decir, entonces adelante, cuéntanos. Von Lycaon y Rina volvieron sus miradas curiosas hacia Ellen. Incluso la tímida Corin asomó discretamente la cabeza, con la curiosidad ardiendo en sus ojos. Ante las miradas insistentes de Rina, Von Lycaon y Corin, Ellen no tuvo más remedio que contar la verdad de mala gana. Hace unos días fui a jugar a las maquinitas con una amiga. Como Sol era demasiado bueno en el juego, me lo tomé un poco en serio y accidentalmente me desmayé. Después de eso dormí un rato en la tienda de un amigo de Sol e incluso me comí 4 de sus combos de hamburguesa y, cuando terminó, Ellen ya se había girado de lado, dándole la espalda al grupo, con los dedos de los pies encogidos dentro de sus zapatos. No podía evitarlo y era demasiado humillante. Rina se cubrió la boca mientras reía suavemente, con las cejas y los ojos curvados como lunas crecientes. ¿Quién hubiera pensado que Ellen podía ser tan linda en su vida diaria? Von Lycaon asintió ligeramente.
A juzgar por esta historia y por el hecho de que Sol salvó Calle Canvas, no parecía alguien del otro bando. Aún así, como mayordomo de servicios domésticos Victoria, no podía expresar su opinión con tanta ligereza. Corin, en cambio, empatizó y dijo: el señor Sol es una persona muy amable, no es de extrañar que la señorita Ellen piense que no debería ser engañado. Si fuera ella, también querría que el señor Sol la tocara y... No, eso no estaba bien. ¿Cómo podría molestar a otros? Eso haría que la odiaran. Piensen lo que quieran. Ellen giró la cabeza, molesta. Definitivamente no debería haberles contado algo así. Ya que es el nuevo amigo de Ellen, seremos más considerados durante la operación, dijo Rina con consideración. Von Lycaon habló entonces en el momento oportuno. Si te sientes incómoda, Ellen, puedes tomarte 2 días libres de esta operación. Sus palabras, por supuesto, eran por consideración a la amistad de Ellen con Sol. Si Sol realmente era inocente, entonces involucrar a Ellen en esta operación inevitablemente afectaría su amistad. No es necesario, jefe Lycaon. Puedo encargarme a esta misión. Ellen rechazó la amabilidad de Von Lycaon. A diferencia de Mona, Lino Ruby, ella no podría ocultarle su verdadera identidad a Sol por mucho tiempo. Tarde o temprano lo descubriría, así que era mejor afrontarlo directamente. Pensándolo bien, Sol era el primer amigo que tenía que compartía tanto su trabajo como su vida diaria. Mientras estés preparada. Von Lycaon no insistió más. Entonces, jefe Lycaon, Ellen levantó la cabeza y preguntó con curiosidad, ¿qué es exactamente este monstruo? Se llama Odín. Von Lycaon habló en voz baja. ¿El dios rey nórdico de los mitos y las leyendas? Ellen quedó atónita. El nombre era demasiado exagerado. Así es, fue nombrado por nuestro maestro. Escuché que el día del brote del Hollow, la obra en el Goethe Grand Teatro era la conquista de los 9 reinos del dios rey, dijo Von Lycaon con gravedad. Ese monstruo de fusión tenía decenas de mechas acorazados como cuerpo y transformó helicópteros antidisturbios en córceles de 8 patas. Realmente portaba los símbolos de un dios rey. Por lo tanto, su nombre designado es Odín. En muchos casos, los etéreos estaban influenciados por ciertas improntas mentales. Coincidentemente, este monstruo de fusión era igual. Capítulo 142. Probando el poder de la rotación del campo magnético. Formado a partir de la fusión de decenas de mechas pesados, y qué tan enorme sería un monstruo así. Corin ya podía imaginar el terror de Odín, y tembló tanto que la hoja de sierra que sostenía cayó al suelo con estrépito. Para que algo fuera llamado mecha pesado, debía medir al menos 4 o 5 metros de altura. Si decenas de mechas pesados se fusionaban en un solo cuerpo, fácilmente alcanzaría los 30 o 40 metros de altura. Y si ella se encontrara con algo así, solo podría lanzarse a la carga balanceando su motosierra, presa del miedo. No te preocupes demasiado, pequeña Corin, dijo Rina con suavidad. En esta operación solo somos apoyo. Quienes estarán en la primera línea serán el señor Sol Mercer y esa señorita Hoshimi Miyabi. Gracias por tranquilizarme, jefa de criadas. Haré todo lo mejor que pueda. Corin hizo una reverencia nerviosa. Von Lycaon negó con la cabeza, impotente ante esta pequeña criada que gritaba que tenía miedo pero siempre cargaba con más fiereza que nadie. Ahora que todos conocen los detalles de la misión, prepárense. Aunque no seamos caballeros luchando en la primera línea, no podemos permitirnos descuidos. Después de 2 días de preparación, emitiremos formalmente el encargo al señor Sol Mercer. Entendido, jefe Lycaon. Sí, maestro Lycaon. Y 2 días pasaron rápidamente, y la noche volvió a caer. Sol yacía en su cama, acariciando distraídamente a Al. Desde que regresaron de la visita de las liebres astutas al orfanato, la vida había estado tranquila, llena solo de pequeños encargos como buscar gatos y perros. Nicole, sin embargo, aceptaba todo sin dudar, realmente desesperada por la pobreza. Pero para Sol, aquello empezaba a volverse un poco aburrido. Cada día lo pasaba molestando a Nicole o coqueteando por comunicador con otras chicas. Incluso sus tiradas de gachapón en estos últimos 2 días no le habían dado nada bueno. Solo una espada Skirider común y corriente y un revólver Golden Colt igualmente ordinario. Así que, en cambio, Sol comenzó a concentrarse en desarrollar sus propias habilidades.
Combinando la base espiritual de Tesla con su control electromagnético, constantemente recibía inspiraciones para nuevos poderes. Por ejemplo, un sistema de percepción a gran escala basado en campos electromagnéticos, que le proporcionaba enormes flujos de información desde la perspectiva del magnetismo. O un calentamiento electromagnético inspirado en un horno microondas, que no solo podía infligir un tremendo daño por quemaduras, sino también cocinar comida. O detección basada en las señales eléctricas del cuerpo, convirtiéndolo en un polígrafo viviente del más alto nivel. Y así sucesivamente y, sin embargo, el que más valoraba era rotación del campo magnético. Solo recitó mentalmente. La rotación del campo magnético era un sistema de poder originado en el Comic Con S.A. Tiger. Su potencial era asombrosamente alto, llegando a un nivel en el que una sola técnica podía reiniciar un universo varias veces. Pero alcanzar ese nivel requería 1.000.000 de caballos de fuerza, dominio perfecto y la superposición impecable de múltiples poderes. Con sus habilidades actuales, tal altura aún estaba muy lejos. Ni siquiera poseía los métodos de cultivo del mundo de S.A. Tiger. Solo conocía el concepto de la rotación del campo magnético. Afortunadamente, con su control electromagnético, podía saltarse por completo los métodos de entrenamiento. Solo mediante técnica, podía lograr una manifestación externa equivalente a 250.000 caballos de fuerza de rotación del campo magnético. Eso significaba convertirse en una bomba de hidrógeno humana. Un solo puñetazo que abarcara decenas de kilómetros, del tipo que podría borrar Hiroshima o Nagasaki del mapa. Entonces, ¿por qué solo 250.000 caballos de fuerza? Porque 1.000.000 de caballos de fuerza significaba el dominio completo de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Con su control electromagnético de nivel LV5, básicamente había tomado un atajo, alcanzando un control medio del electromagnetismo comparable a los 250.000 caballos de fuerza de la rotación del campo magnético. Así, usando el control electromagnético como base, combinado con el concepto de la rotación del campo magnético y la sabiduría de Tesla, se forzó a sí mismo a lograr esa manifestación externa de 250.000 caballos de fuerza. No eran solo palabras. Requería inteligencia para teorizar y una cantidad suficiente de experimentos reales y probados para lograrlo. Por supuesto, solo igualaba su manifestación externa. Aspectos como la resistencia física y las etapas perfeccionadas de cultivo que acompañaban reinos superiores estaban ausentes. Después de todo, carecía de un sistema formal de entrenamiento para la rotación del campo magnético y solo estaba improvisando por caminos secundarios. Pero tampoco es una pérdida. Un puñetazo de rotación del campo magnético de 250.000 caballos de fuerza ya es más que suficiente en este mundo. Sol apretó el puño, y un campo electromagnético intangible pero sólido se reunió a su alrededor. Tras varios días de experimentos preliminares, ya podía ejercer un poder destructivo equivalente a 200.000 caballos de fuerza de rotación del campo magnético mediante el control electromagnético. Como el control electromagnético era una habilidad que ya poseía, el conocimiento de Tesla simplemente le permitió llevarla a extremos mayores. Tal poder podía rivalizar con una pequeña bomba nuclear, equivalente a Fat Man o Little Boy, suficiente para arrasar Hiroshima o Nagasaki. En cuanto a alcanzar el máximo de 250.000 caballos de fuerza, no era algo que pudiera lograrse soñando despierto. Requeriría datos reales de combate para ajustarlo. Solo a través de batallas reales podría comprender los detalles más finos de la rotación del campo magnético y perfeccionarla gradualmente. Necesitaba un oponente, alguien digno contra quien probar el poder de la rotación del campo magnético. Quizá era hora de visitar Hollow Zero. Usar a Nineveh como saco de boxeo no sonaba mal. ¿Podrías dejar de hacer cosas peligrosas? Me hace sentir muy insegura. Si haces explotar la cama, los dos no tendremos dónde dormir esta noche. Baal encogió el cuello mientras miraba a Sol a su lado. Al poseer también control electromagnético, podía ver claramente el campo magnético informe pero tangible enroscándose alrededor de la mano de Sol. Refinado mediante la compleja reestructuración de la rotación del campo magnético, su poder se amplificaba exponencialmente. Relájate, mi control es excelente. No pasará nada. Sol sonrió levemente y disipó el campo en su mano. El control electromagnético era una habilidad de nivel Bug.
Jugaba con las fuerzas electromagnéticas a voluntad, moldeándolas libremente antes de que cualquier otro efecto físico se manifestara. De repente, Sol recordó algo. Mirando seriamente a Baal a los ojos, preguntó. Baal, ¿cuánto de mi rotación del campo magnético has aprendido? Tal vez un 30%. Baal inclinó la cabeza con incertidumbre. Ella también poseía control electromagnético y podía percibir fácilmente los métodos de Sol para manipular el campo. Pero percibir era una cosa, recrearlo era otra. Le faltaba la precisión de control, así como el misterioso conocimiento de Sol. ¿Quién sabía cómo funcionaba su cerebro para inventar de repente una técnica tan aterradora? En Teyvat, seguramente sería considerado al nivel de un arconte. 30% es suficiente. Sol estaba satisfecho con el progreso de Baal. La diferencia en la rotación del campo magnético no era solo cuestión de mejoras incrementales. El poder destructivo a 200.000 caballos de fuerza era varias veces mayor que a 100.000. Si Baal podía replicar el 30% de sus técnicas, entonces podría alcanzar un nivel equivalente a 100.000 caballos de fuerza suficiente para derribar montañas con un gesto. Este diminuto Gangbo ahora albergaba la fuerza para partir los cielos. Realmente impresionante. Con un extraño sentimiento de satisfacción, Sol abrazó a Baal y se quedó dormido plácidamente. Capítulo 143. 2 encargos de servicios domésticos Victoria. Era otro día soleado. Tras haber sacado un set completo de cartas de los 3 reinos en su gachapón diario, a Sol le había vuelto a picar el gusanillo de jugar. Justo cuando estaba a punto de arrastrar a Nicole y a los demás a una partida intensa y emocionante, un cliente llegó a la puerta. Era un corredor de mediana edad con un traje impecable. Nicole lo reconoció al instante. Shepard, un intermediario del Interknot que controlaba abundantes recursos de clientes confiables. Estaba en el mismo negocio que el que la había enviado tras la caja fuerte de la banda Colmillo Rojo días atrás, pero su nombre tenía mucho más peso. Shepard, que vengas personalmente a tocar a mi puerta significa que debe de ser un encargo problemático que necesita a las liebres astutas. Nicole entrecerró los ojos y sonrió como un zorro. Si la paga no es lo suficientemente generosa, no me interesará. No te preocupes, la recompensa esta vez es muy generosa. Shepard se golpeó el pecho. Es un trabajo de recuperación en un hollow. La paga es de 5 millones de denides. Si el cliente no hubiera especificado las liebres astutas que salvaron Calle Canvas, ni siquiera serían consideradas para algo tan bueno. En realidad, la fuerza de las liebres astutas ya era bien conocida en todo el Interknot. Incluso sin su nuevo investigador Ace, eran un equipo de combate de primer nivel. Pero debido a su igualmente infame costumbre de traicionar a sus empleadores, pocas personas confiaban en ellas para trabajos de recuperación. Solo recientemente, tras ganar el título de salvadoras de Calle Canvas, su reputación había mejorado un poco. Aún así, 5 millones de denies por un trabajo de recuperación. Ese cliente realmente era audaz. Las liebres astutas podían mostrar bondad, pero eso no significaba que no amaran las ganancias. Si era un encargo tan grande, ¿no sería más inteligente acudir a la más profesional y cortés servicios domésticos Victoria? 5 millones de denies por un trabajo de recuperación. Dijo Nicole emocionada. Lo que buscamos debe ser increíblemente valioso. Ejem. El valor del objeto es irrelevante. Lo que importa es el pago del cliente. Esta vez, el objeto es una hoja de motosierra de repuesto perdida en el de Adent Hollow. Tiene un gran significado personal para el cliente, pero no es algo que los comerciantes del mercado negro codicien. Shepard suspiró por dentro. Ni siquiera habían salido aún y Nicole ya estaba maquinando sobre el objeto. Su reputación como la despiadada Nicole realmente estaba bien ganada. Gastar 5 millones de denies para recuperar una hoja de motosierra. Así que este es el mundo de los ricos, ¿eh? Los ojos de Nicole brillaron de emoción. Shepard, acepto este encargo. Bien. Un anticipo de 2 millones de denies será transferido a tu cuenta en breve. El resto se pagará al completarlo. Eso sí que es un verdadero caballero, pagar un anticipo. Nicole no pudo evitar suspirar con admiración. Tras entregar los detalles del encargo, Shepard se marchó rápidamente y Nicole reunió a su equipo. Sol, ¿vienes? Nicole se volvió hacia él. No. Sol negó con la cabeza.
Los trabajos de recuperación eran el tipo de encargo que menos le interesaban, especialmente en un Hollow como The Adent Hollow, que ya había despejado. Eso lo hacía aún menos atractivo. Está bien entonces. Nicole no insistió. Ese tipo de trabajo pequeño realmente no necesitaba la participación de Sol. Andy, Billy, Nekomata, vámonos. Y así, los cuatro, con Baal incluida, se dirigieron al The Adent Hollow. Dentro de la habitación, Sol quedó solo, listo para disfrutar otra partida del querido Tres Reinos. Justo entonces, el timbre sonó, llamando su atención. ¿Quién podría ser? Curioso, Sol se levantó para abrir la puerta. A esa hora del día y podría ser Belle viniendo a jugar. Pero frente a la puerta estaba un caballero Tairen elegante y bien arreglado, acompañado de 3 criadas, cada una con un encanto distinto. Buenos días, señor Sol Mercer. Soy Von Lycaon, mayordomo de servicios domésticos Victoria. Von Lycaon hizo una reverencia con una gracia impecable. Es un honor conocerle. El cliente que Shepard había mencionado eran, por supuesto, ellos. El objeto a recuperar no era otro que la hoja de motosierra que Corin Weekes había desgastado. Este arreglo era naturalmente una forma de desviar a Nicole y a los demás. Para poner a prueba a Sol, debían eliminar variables innecesarias. Saludos, señor Sol Mercer. Guiadas por Dina, tanto Ellen Joe como Corin Weekes se inclinaron en reverencia. Hola, señor Sol Mercer. Ellen habló con torpeza. Y saludos a todos ustedes. Sol respondió en general, luego miró directamente a la incómoda Ellen. Y hola, Ellen. Te ves muy bien hoy. Por supuesto, él ya conocía sus identidades. Aparte de añadir a Ellen como amiga, no había tenido mucho contacto con servicios domésticos Victoria. ¿Podría ser realmente por aquel incidente en el que Ellen se desmayó mientras jugaba? Con su uniforme de criada, Ellen lucía aún más adorable que cuando se conocieron por primera vez. Y Ellen guardó silencio. Encontrarse con Sol vestida como criada la hacía sentirse avergonzada. Por favor, perdone nuestra repentina visita. Von Lycaon, al notar la confusión de Sol, habló con gravedad. Nos hemos encontrado con un etéreo más allá de nuestra capacidad para manejarlo. Habiendo oído que usted es un hombre formidable y digno de respeto, hemos venido a solicitar su ayuda. Por supuesto, hemos preparado la compensación adecuada. Por su intervención, la recompensa es de 10.000 millones de denies. Por la información que había recopilado en los últimos días, Von Lycaon sabía que Sol Mercer tenía tanta hambre de denies como Nicole. 10.000 millones, una suma asombrosa, incluso entre la élite del Interknoit. Y Sol entrecerró los ojos. El objetivo de servicios domésticos Victoria era claro. Habían venido específicamente por él. Pero en principio, no debería haber nada que solo él pudiera manejar. Aún así, quién sabe. Quizá simplemente habían oído que había purificado un Hollow entero y decidieron buscarlo. Un etéreo tan temible que incluso servicios domésticos Victoria consideraba imposible enfrentar, y eso despertaba su interés. Después de todo, su técnica de rotación del campo magnético necesitaba un oponente fuerte para ser puesta a prueba. Y 10.000 millones de denies, y eso era tentador. Con un pensamiento, Sol sonrió levemente. Para que la renombrada Servicios Domésticos Victoria venga de buscar a un externo como yo, debe de ser algo realmente serio. Von Lycaon se tensó. ¿Acaso Sol iba a rechazar? Normalmente, no me gustan los asuntos problemáticos. Sol miró a Ellen. Pero ya que Servicios Domésticos Victoria ha mostrado tal sinceridad, y ya que Ellen es mi amiga, si ella está en problemas, no puedo ignorarlo. Acepto el encargo. Von Lycaon exhaló aliviado y dijo con sinceridad. Gracias por su ayuda, señor Mercer. Servicios Domésticos Victoria no le decepcionará. Por dentro, añadió. Siempre y cuando no sea uno de ellos. Y Ellen dio un pequeño pisotón, con la culpa acumulándose en su pecho. Sol había dicho que aceptaba por ella, pero ella había venido con la intención de ponerlo a prueba. Capítulo 144. Partida. Entonces, escuchemos los detalles de este encargo. Sol Mercer le preguntó a Von Lycaon. Este trabajo requiere entrar en el Hollow X-83, dijo Von Lycaon con gravedad. Ese lugar fue en su día una famosa casa de ópera en la vieja Eridu, frecuentada por innumerables nobles y altos funcionarios. Junto a ella se encontraba la división armada de la antigua seguridad pública.
El día en que estalló Hollow Zero, allí también ocurrió un grave desastre de Hollow. Ni una sola persona dentro del rango del Hollow sobrevivió. Fue una gran catástrofe, aunque comparada con otras del mismo periodo, fue relativamente menor. Como quienes murieron eran en su mayoría altos funcionarios de antaño, las autoridades no mostraron mucho interés en explorar el sitio. Rina miró a Sol y añadió. El etéreo con el que necesitamos su ayuda es el más poderoso dentro del Hollow X-83. A diferencia de los etéreos comunes, que se corrompen a partir de un solo ser, este se formó mediante la fusión de múltiples mechas fuertemente blindados. Su fuerza es aterradora. En realidad, un solo mecha fuertemente blindado rara vez se corrompía en un etéreo. Desde el diseño mismo de su concepción, para evitar tal corrupción, estos mechas eran construidos sin núcleos lógicos, operados únicamente por pilotos humanos. Así, cuando ocurría la corrupción, siempre era el piloto quien era tomado, no la máquina en sí. De ese modo, las máquinas de matar no se convertían en etéreos aún más mortíferos. Pero un monstruo compuesto por decenas de mechas fuertemente blindados fusionados y eso era algo que solo un sacrificio podía crear. Cuando Rina terminó, Von Likaon estudió la expresión de Sol y luego continuó. Según nuestra información, el etéreo mide más de 30 metros de altura y está armado hasta los dientes. Solo un verdadero cazador del vacío podría enfrentarlo. Incluso una unidad completa y reglamentaria de la fuerza de defensa difícilmente supondría una amenaza para él. Milímetros, lo entiendo. Sol asintió ligeramente, mostrando poca reacción. Un etéreo de 30 metros sigue siendo más pequeño que los que derrotaron los cazadores del vacío de primera generación. No será un problema para mí. La criatura sonaba aterradoramente fuerte, perfecta para probar su fuerza. Me pregunto cuántos puñetazos y patadas podrá soportar un tipo tan grande. Aún así, algo en la fusión de decenas de mechas le resultaba familiar. El sacrificio que el prototipo de industrias pesadas Velovox sometió. Pero no se detuvo en ello. El éter y los Hollows eran misterios incluso para quienes vivían en este mundo. Alguien como él, que no llevaba mucho tiempo aquí, no debía hacer suposiciones imprudentes. Von Likaon observó a Sol, momentáneamente sin palabras. Había estado analizando su reacción ante el Hollow X-83 y la monstruosidad fusionada, esperando hacer un juicio preliminar. Ninguna reacción sospechosa, no parecía conocer la verdad de lo ocurrido allí. Pero las palabras que sí dijo y... Un etéreo de 30 metros, más pequeño que los primeros cazadores del vacío mataron, no era considerado un problema. ¿Así de confiado era? ¿O acaso Sol ya se había enfrentado antes a etéreos de esa escala? Aún así, la compostura de Von Likaon le permitió recuperarse rápidamente. Ya que tiene tanta confianza, señor Mercer, nos quedamos tranquilos. ¿Desea hacer algún preparativo primero? Podemos organizar el transporte de inmediato. No hace falta. Vámonos ahora mismo. Sol simplemente envió un mensaje a Nicole diciendo que salía por trabajo. Esa era toda la preparación que necesitaba. Entonces, por favor. Von Likaon hizo una reverencia y señaló con elegancia hacia un estilizado automóvil ejecutivo alargado. Este coche no está nada mal, mucho mejor que nuestro viejo cacharro. Sol ofreció su evaluación objetiva. En realidad, el vehículo de las liebres astutas tiene su propio encanto nostálgico. Comparado con este, se siente mucho más vivido, dijo Rina con una sonrisa mientras abría la puerta y guiaba a Sol hacia el sofá del asiento trasero. Sol asintió ligeramente. No era de extrañar que fuera la jefa de criadas de una empresa de limpieza de alto nivel, realmente sabía cómo hablar. Respuesta con alta inteligencia emocional. Más vivido. Respuesta con baja inteligencia emocional. Pobres de remate. Luego, Von Likaon tomó el volante, mientras Rina, Corin Weekes y Ellen Joe se sentaban frente a Sol. Rina hizo las presentaciones adecuadamente. Señor Mercer, mi nombre es Alexandrina Sebastiane. Soy la jefa de criadas de servicios domésticos Victoria, pero puede llamarme Rina. Luego señaló a las dos a su lado. Ella es Ellen Joe, a quien ya conoce, y ella es Corin Weekes. Ellen le dio a Sol un leve asentimiento y dijo con tono plano. Hola, señor Mercer. Corin, reuniendo valor, saludó nerviosa. Hola, señor Mercer. Para ella, este invitado a quien incluso Von Likaon trataba con tanto respeto era intimidante. Tenía miedo de cometer algún error.
Todas son excelentes criadas. Cualquier cosa que necesite, haremos todo lo posible por cumplirla, dijo Rina con una sonrisa. Tenemos café, vino y otras bebidas preparadas. No necesito bebidas, Sol negó con la cabeza. Luego se volvió hacia Ellen con una leve sonrisa. Ellen, somos amigos, ¿verdad? Sí. Ellen dudó un largo momento antes de responder. Tenía un mal presentimiento. Sol, ¿qué estás planeando? Será mejor que no. Sol se frotó las sienes y dijo con fingida angustia. De repente me duele la cabeza. Ojalá mi buena amiga Ellen pudiera darme un masaje. Las cejas de Ellen se fruncieron con fuerza. Tal como esperaba, exponer su identidad de criada frente a un amigo estaba llevándola a algo que temía. Conocía a este amigo suyo que adoraba molestarle incluso por chat y sabía que no dejaría pasar una oportunidad así. Ellen no es buena dando masajes. ¿Por qué no le presiono la frente para que se relaje? Rina intervino con suavidad. No hace falta. Aunque la jefa de criadas es ciertamente muy agradable a la vista, lo que necesito ahora es el consuelo de una amiga. Sol rechazó la oferta con un gesto. Sería demasiado atrevido molestar a Rina en su primer encuentro. Pero Ellen, que ya era amiga, era un objetivo justo. Realmente quería ver a esa chica tiburón distante y perezosa, de lengua afilada y rostro tímido y tsundere. Está bien, lo haré. Pero como dijo Rina, no soy buena dando masajes. Ellen suspiró con impotencia y se movió al lado de Sol, colocando suavemente las manos sobre sus sienes. Era la primera vez que masajeaba a alguien. Sus clientes de élite jamás se atreverían a hacer una petición tan grosera. Y aunque lo hubieran hecho, en el momento en que ella demostrara que podía cortar balas con unas tijeras, abandonarían la idea. Ahora, al presionar las sienes de Sol, había pensado hacerlo de manera descuidada, sin preocuparse por la fuerza. Pero al recordar sus palabras, intentó ser lo más suave posible. Gracias, mi querida amiga. Yo también puedo darte un masaje la próxima vez. La sonrisa de Sol se amplió con placer. No hace falta. La próxima vez, masajéate tú solo. La voz de Ellen fue plana, sin energía. Como quieras. Sol soltó una suave risa y guardó silencio. El toque fresco y suave de sus dedos y el rostro ligeramente exasperado de Ellen realmente era un disfrute de primera categoría. ¿Eh? ¿Qué es eso que se mueve frente a mis ojos? Uf, otra vez no me está dando mareo por movimiento. Capítulo 145. Infiltración máxima. Por otro lado, Rina observaba a Ellen mientras masajeaba a Sol, con una sonrisa dibujándose en sus labios. Inesperadamente, Ellen mostraba una tolerancia poco habitual hacia el señor Mercer, prueba de que realmente eran amigos. Y Sol, tras rechazar su propia oferta de masaje, claramente disfrutaba molestando a Ellen, pero lo hacía con moderación y encanto. Parecía alguien bastante fácil de tratar. En ese caso, los futuros esfuerzos por atraerlo irían mucho más fluidos. Después de todo, por ahora, apenas parecía uno de esas personas. La señorita Ellen realmente sabe hacer de todo y mientras que Corin no puede hacer nada en absoluto. Corin bajó la cabeza, mirando a Ellen con envidia. De verdad, la señorita Ellen era la criada competente. Un cliente prestigioso de servicios domésticos Victoria había solicitado directamente su servicio, y claramente lo estaba disfrutando. El masaje era una habilidad que Corin aún no dominaba, mientras que la señorita Ellen ya la aplicaba en la práctica real. La brecha entre ellas era enorme. Si un cliente alguna vez me pidiera algo así, ¿y cómo podría satisfacerlo? Pero incluso mientras Corin la envidiaba, Ellen tenía sus propios problemas. Maldita sea, ya han pasado más de 10 minutos. ¿Cuánto tiempo piensa este tipo hacerme seguir? Este tipo de horas extra prolongadas y no remuneradas era el enemigo mortal del tiburón ahorrador de energía. Sin mencionar que el contacto físico prolongado con un hombre la estaba incomodando cada vez más. A este paso, los dedos de sus pies iban a atravesar sus zapatos de tanto encogerse. Ellen, lo estás haciendo de maravilla, la elogió Sol. Me siento genial ahora, mi dolor de cabeza está mucho mejor. Por supuesto, no estaba ni cerca de sus manos relámpago, pero la pequeña tiburón terrestre estaba dando lo mejor de sí. Tal vez debería invitar a Ellen a aprender de mí algún día, entonces obtendría un masaje aún mejor. Entonces sí puedo parar ya. Ellen detuvo los dedos, esperanzada.
Si terminaba aquí, el día tal vez no sería tan malo después de todo. Claro. Sol abrió los ojos y luego los cerró sin piedad. No. Ellen chasqueó la lengua suavemente y reanudó el masaje con evidente desgana. Lo sabía, una vez que este tipo de juego sádico empezaba a rodar cuesta abajo, era imposible detenerlo. Y, al volante, Von Lycaon lanzó una mirada de reojo, lamentando en silencio el sacrificio de Ellen. Hoy realmente la estaba pasando mal. Se aseguraría de que recibiera el doble de pago por horas extra después. Unas horas más tarde. El vehículo de servicios domésticos Victoria se adentró en la vieja capital, deteniéndose en una amplia avenida. Aquello era el perímetro exterior de las ruinas del Goethe Grand Teatro, que alguna vez formó parte de un bullicioso distrito comercial de alto nivel. Aunque había caído hacía 30, 40, incluso 50 años, los restos en ruinas aún hablaban del deslumbrante lujo que una vez tuvo. Pero por magnífica que fuera la arquitectura humana, ante la erupción de Hollow Zero siempre había sido frágil. Lo que antes eran edificios altos y ornamentados ahora yacían en ruinas, bloqueando por completo la amplia avenida. Mis disculpas, señor Mercer. El Hollow X-83 aún está a cierta distancia, pero el camino ya no es apto para vehículos, dijo Von Lycaon desde el asiento del copiloto, con leve pesar. ¿Tendremos que pedirle que continúe con nosotros a pie? Ellen finalmente exhaló, por fin liberada del tormento del masaje constante, y se sentó junto a Rina. No hay problema. Un pequeño calentamiento antes del plato principal no es mala idea. Sol se estiró con pereza, perfectamente satisfecho. Con el masaje de Ellen arrullándolo, había disfrutado de una siesta reparadora. Quizá realmente sea esencial tener una criada masajista en casa. Si quiero ahorrar dinero, tal vez podría hacer que Belle lo haga y... Gracias por su comprensión. Von Lycaon habló con sinceridad. Y así, descendieron del vehículo y avanzaron por las calles en ruinas. El cielo sobre ellos estaba despejado, pero bajo las sombras de los escombros, todo se sentía sombrío. Se adentraron más en las ruinas hacia la entrada del Hollow, hasta que finalmente cruzaron su caparazón gris mate engullidos por completo, como si las fauces abisales de una gran bestia los tragaran. En el instante en que entraron, una pesada presión de éter cayó sobre ellos. Rina revisó las lecturas y dijo. La densidad de éter del X-83 es la de un Hollow acompañante típico, pero la actividad de éter es extremadamente alta. Entonces, en otras palabras, aparte del grandote con el que vine a pelear, también habrá bastantes plagas pequeñas, ¿no? Preguntó Sol con ligereza. Había pasado suficiente tiempo en Nueva Eridu como para adquirir conocimientos básicos. Sí. No solo debemos tener cuidado con los etéreos. Un éter altamente activo también acelera la corrupción humana, añadió Von Lycaon. Incluso con nuestra excelente compatibilidad con el éter, debemos terminar esto rápidamente. Entendido. Sol asintió, con el espíritu de combate en ascenso. Entonces llévenme con el grande lo antes posible. No será necesario. Aún tenemos algo de tiempo. Los sentimientos de Von Lycaon eran complicados. Este hombre parecía un vagabundo relajado que amaba los placeres de la vida, pero en combate era sorprendentemente temerario. Tal como el propio Sol había dicho, parecía un poco extremo. Von Lycaon solo había querido comprimir el tiempo para observar mejor sus reacciones, pero ahora estaba siendo empujado a la pasividad. Pensó un momento y advirtió. Esa criatura está en lo profundo del Hollow, en el núcleo donde el éter es más denso. Los etéreos reclaman territorio según su fuerza. Avanzar directamente atraerá a muchos enemigos. Nuestra operación de hoy se asemeja más a un golpe de decapitación propio de un asesino. Si entramos de manera demasiado y heroicamente abierta, los etéreos nos oirán venir y se agruparán. Había elegido cuidadosamente sus palabras, reemplazando temerario por heroicamente abierto. Eso me viene perfecto. Los ojos de Sol brillaron. La infiltración silenciosa es el arte supremo de un asesino. Pero infiltrarse sin dejar sobrevivientes y también es infiltración. Sus técnicas de campo electromagnético necesitaban grandes objetivos para probarse. Pero los pequeños trucos de control electromagnético podían practicarse con estos etéreos. Microondear etéreos quizás serían un buen aperitivo. Y como usted desee. Von Lycaon se quedó sin palabras, pero al final cedió ante el protagonista de esta misión.
¿Qué clase de asesino aprende que el arte de la infiltración significa no dejar sobrevivientes? Una vez más, su impresión sobre Sol se vio trastornada. Los métodos de aquel hombre eran demasiado poco ortodoxos. Y Ellen miró a Sol con silenciosa confusión. El gamer número 1 de Nueva Eridu. El bromista juguetón que adoraba molestar. El superhumano rebosante de confianza y... ¿cuál de ellos es el verdadero tú? Señor Mercer, permítame guiarle desde aquí. Rina intervino para suavizar el ambiente, señalando hacia las ruinas interminables con una sonrisa. Por aquí. Cualquier etéreo en nuestro camino y lo pasará muy mal. Mientras hablaba, flotó ligeramente, posándose sobre una columna rota. Bien. Sol saltó ágilmente tras ella. Ellen y Corin, igual de ágiles, los siguieron. Von Lycaon, mientras tanto, salió momentáneamente del Hollow para enviar una señal antes de reingresar y apresurarse tras ellos. Con la ruta ahora modificada, las fuerzas de la sección 6 también tendrían que avanzar antes de lo previsto. Capítulo 146. La habilidad previa para la rotación del campo magnético. En el lado de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. De camino constante hacia el Hollow X-83, Hoshimi Miyabi frunció el ceño. La orden urgente en sus comunicaciones internas le parecía extraña. Se suponía que era una misión sencilla de eliminación de etéreos, solo que el objetivo era un poco más fuerte de lo habitual. ¿Por qué, de repente, tanta prisa y una escalada tan repentina? Pero no estaba dispuesta a cuestionar el razonamiento de sus superiores. Era solo una solicitud menor, lo mejor era simplemente cumplirla. Aumenten el ritmo. Entren al Hollow X-83 lo más rápido posible. Con la mano apoyada en la empuñadura de su espada corta, Miyabi habló con calma. Entendido, Miyabi. Tsukishiro Yanagi pisó el acelerador a fondo, llevando el vehículo militar al límite. Asaba Harumasa se reclinó en su asiento, intentando conservar fuerzas, lamentando en silencio las penurias del trabajo de campo. Suspiró: y esto es duro. Esta asignación del cuartel general no era una tarea ordinaria. Que la propia jefa de sección, una cazadora del vacío, estuviera desplegada solo podía significar que el enemigo era formidable. Los muslos de pollo son lo mejor. Soukaku, en cambio, no pensaba tanto. Simplemente devoraba un muslo con renovado entusiasmo, acumulando energía para la batalla venidera. Sin importar el enemigo, mientras su estómago estuviera lleno, no temía a nada. Quiero cerdo estofado y quiero estofado de res con papas. Y amigos de las astutas libre, ¿por qué todavía no han invitado a Soukaku a cenar? Y, mientras tanto, dentro del Hollow, Servicios Domésticos Victoria avanzaba en línea recta hacia el núcleo. Sin embargo, aparte de algunos etéreos errantes de nivel 1 o nivel 2, no había aparecido ninguna amenaza significativa. ¡Qué extraño! ¿Cómo puede ser?, murmuró Ellen, desconcertada. Según la distribución de los etéreos, cuanto mayor es la concentración de éter, más fuertes y numerosos deberían ser. Pero ya estamos cerca del núcleo del Hollow, y aún así solo nos hemos encontrado con unos pocos dispersos. La situación contradecía el conocimiento común que había acumulado en otras misiones. Es un poco raro, asintió Sol. Este Hollow parece del mismo tamaño que el Hollow cretense que despejé, pero la cantidad de etéreos es mucho menor. Todavía recordaba haber eliminado a decenas de miles de etéreos en el Hollow cretense antes de reducirlo al 30% de su tamaño original. Este Hollow tenía una escala similar, con una actividad de éter incluso mayor. En teoría, debería estar repleto de etéreos. Incluso sin usar provocación para atraer su agresividad, no debería estar tan silencioso. Von Lycaon reflexionó un momento antes de hablar con gravedad. Si estamos viendo menos etéreos, puede deberse a que el éter aquí sostiene ejemplares de mayor nivel. Como el carnicero del callejón sin salida. En el Hollow del callejón sin salida una sola criatura así contiene el equivalente en éter de miles de etéreos menores. El tono de Rina se volvió más serio al añadir. Lo que significa que hemos entrado en el territorio de un etéreo notorio. A partir de aquí, la precaución es esencial. Mientras hablaban, siguieron avanzando. Tras varios giros, finalmente aparecieron etéreos de mayor nivel bloqueando el camino. Un lagarto dracónico masivo revestido con armadura plateada con vetas carmesí.
Un etéreo humanoide empuñando una gran espada en forma de media luna, cubierto con una capa blanca marcada con los mismos patrones carmesí. Y flanqueándolos había más de una docena de etéreos pequeños encorvados, con los brazos fusionados con armas soldados protegiendo a sus generales. Es una variante energizada de Ati y una variante energizada de Thanatos, dos etéreos de élite, dijo Von Lycaon con tono sombrío, mientras la armadura de sus piernas se ajustaba al prepararse. Dos etéreos de élite. Uno el coloso de piel de hierro, Ati. El otro el escurridizo Thanatos, un atacante a distancia. Juntos, eran más que suficientes para causar problemas. Con los pequeños incluidos, la situación exigía el máximo nivel de vigilancia de servicios domésticos Victoria. Parece que nuestra suerte no es muy buena. Rina entrecerró los ojos, lista para liberar a sus dos Bangboss. No uno, sino dos etéreos de élite. Parece que es mi turno, dijo Sol con una leve sonrisa ante los enemigos. Entonces lo dejaremos en sus manos, señor Mercer. Von Lycaon dudó brevemente antes de colocarse al frente para cubrir a Sol. Lo que para ellos era una amenaza formidable no sería nada frente a un hombre capaz de disparar cañones electromagnéticos con las manos desnudas. Esta era la oportunidad perfecta para ver la verdadera fuerza de Sol. Dos etéreos de élite, seguro que tendría que ponerse serio. ¿Seguro? Pero recordando el Bangbo de Sol que podía partir en dos a un etéreo notorio con un solo tajo, Von Lycaon ya no estaba tan convencido. Ellen, Rina, Corrin, retrocedan. Apoyen al señor Mercer desde la retaguardia. Su voz fue firme. Sin dudar, los demás se retiraron, dejando el campo de batalla a Sol y los etéreos. Thanatos y Ati no perdieron tiempo y lanzaron su ataque directamente contra el objetivo más cercano, Sol. El lagarto de armadura plateada cargó como un tanque, arremetiendo hacia adelante. Thanatos simplemente parpadeó, teletransportándose en un instante al costado de Sol. Pero Sol permaneció inmóvil, observando fríamente su asalto. Rotación del campo magnético. Barrera electromagnética. Una aterradora explosión de fuerza electromagnética se retorció formando un muro luminoso de relámpagos ante él. 1000 millones de voltios de corriente comprimidos en menos de 5 metros cuadrados, unidos por un campo magnético de igual intensidad, la defensa más fuerte que Sol podía desplegar. Sin 200.000 caballos de fuerza magnética, nada podría romperla. Y los 1000 millones de voltios que la recorrían convertían este muro de la desesperación en una represalia letal. La hoja en media luna de Thanatos, en el instante en que tocó la barrera, se vaporizó en vapor de éter bajo el voltaje abrasador. Al percibir el peligro, Thanatos volvió a parpadear, huyendo a decenas de metros de distancia. En cuanto a Ati, su armadura plateada no ofrecía protección alguna. Solo con acercarse a la barrera, el blindaje de su cabeza se chamuscó, dejando al descubierto carne verde ampollada. El éter siseaba y chisporroteaba como grasa derritiéndose. Ati se detuvo bruscamente, clavando sus extremidades para frenar la carga. Su agresividad imprudente desapareció, ahora retrocedía como un perro apaleado. Los dos etéreos de élite miraban a Sol desde lejos, sus instintos bestiales impidiéndoles tanto huir como avanzar. ¿Qué acaba de pasar? Ellen miraba atónita, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Capítulo 147. Horno cielo-tierra. Hace un momento todos estaban extremadamente preocupados porque dos etéreos de élite atacaban a Sol Mercer, y al instante siguiente eran esos dos etéreos de élite quienes huían. Ellen quedó algo atónita, incapaz de comprender la situación. Nunca había visto un movimiento así. Simplemente quedarse quieto y dejar al enemigo gravemente herido. Una barrera extremadamente poderosa y, al mismo tiempo, cargada con una corriente inmensamente fuerte, observó Von Lycaon con mirada aguda, analizando con calma. A juzgar por su manifestación externa, debería ser una técnica del mismo sistema que el Railgun que presenciamos antes. Solo la defensa fue suficiente para causar graves pérdidas a dos etéreos de élite y eso es realmente asombroso, comentó Rina con incredulidad. Por su estado, esa barrera especial parece ser la némesis de todo combate cuerpo a cuerpo. Incluso la hoja en media luna de Thanatos podía evaporarse en un instante. Sin un arma forjada especialmente, el resultado no sería diferente. En cuanto a los artistas marciales que luchan a puño limpio, su destino sería aún más trágico. Describirlos como carne asándose en una plancha frente a Sol Mercer quizá no sería exagerado.
Señor Mercer, realmente disfruta sorprender a la gente. Von Lycaon inhaló profundamente, retirando inconscientemente la pierna con armadura metálica. Podía imaginar claramente la escena en la que quedaría lisiado si alguna vez pateara esa barrera. No, y esa corriente que fluía sobre la superficie bastaría para matarlo en el acto. Mientras los demás suspiraban asombrados y Sol disipó la barrera electromagnética, frunciendo ligeramente el ceño. Si no hubiera restringido la corriente a circular solo por la superficie, los dos etéreos de élite ya habrían sido electrocutados vivos por los 10.000 millones de voltios que la recorrían. Gastar 1.500 millones de Denji en el sorteo le había otorgado enormes ganancias. Solo una base espiritual de Servan Refgo, combinada con su maestría electromagnética, produjo una mejora exponencial. Con la misma intensidad de control electromagnético, podría incluso aplastar el pecho de la chica del Railgun. Lo que antes eran problemáticos etéreos de élite ahora no eran más que juguetes impotentes ante sus ojos. Necesitaba oponentes de mayor nivel. A 100 metros de distancia, Ati y Thanatos observaron cómo la barrera desaparecía, desgarrados por la vacilación. Su instinto de combate les decía que Sol no era alguien a quien provocar, pero su impulso instintivo de atacar no podía reprimirse. Finalmente, los dos etéreos de élite tomaron una decisión. Intentarían flanquear y emboscar a Sol. Al ver la vacilación de Thanatos y Ati, Sol sonrió levemente. ¿No se acercan? Entonces mueran desde allí. Mientras hablaba, Sol alzó una mano hacia el cielo y la otra hacia el suelo. Declaró. Rotación del campo magnético horno cielo-tierra. En un instante, el campo magnético alrededor de Sol comenzó a rotar, estallando con un poder tremendo. En el exterior, el campo magnético natural permanecía inalterado, pero dentro de un radio de 100 metros centrado en Sol, el campo sufrió una transformación que sacudía cielo y tierra. Si alguien dibujara las líneas de flujo magnético en ese momento, vería el espacio completamente saturado de líneas retorcidas y convulsionándose violentamente dentro de ese radio. Lo que parecía caótico era en realidad cientos de rieles electromagnéticos entrelazados y en bucle, junto con dispositivos invisibles de calentamiento por corriente de alto voltaje y alta intensidad. Los restos metálicos de los edificios dañados flotaron en el aire, moviéndose en trayectorias irregulares bajo la influencia del campo, trazando las antes invisibles líneas de flujo. Los fragmentos giraban cada vez más rápido, acelerando a velocidad de Railgun en cuestión de segundos. El aire dentro del radio de 100 metros comenzó a distorsionarse, la temperatura elevándose vertiginosamente. Algunos metales más débiles se vaporizaban durante el proceso. El resto se transformó en estelas de luz rojo-anaranjada orbitando alrededor de Sol. Incluso un fragmento del tamaño de una moneda podía aniquilar una calle, mientras que las varillas de acero reforzado de las columnas abandonadas se convertían en auténticos proyectiles de Railgun. En ese momento, estos proyectiles devastadores patrullaban dentro de los rieles magnéticos, semejando una formación de espadas. Su temperatura seguía aumentando, como si el oro y el hierro fundidos no fueran su límite. Von Lycaon y los demás, que originalmente observaban desde 100 metros, retrocedieron otros 100. Con binoculares en mano, contemplaban la batalla de Sol con el corazón acelerado. Esas estelas rojo-anaranjadas girando eran verdaderamente aterradoras. Von Lycaon recordaba con total claridad el Railgun que una vez cruzó el cielo, y cómo la mitad del cuerpo del rey del puño invencible desapareció. Un solo Railgun ya poseía una fuerza destructiva inimaginable. ¿Cuántas estelas rojo-anaranjadas había ahora dentro del radio de 100 metros de Sol? Más de 100. Incluso contra el monstruo final fusionado, este movimiento tendría enormes perspectivas. Pero usarlo contra solo dos etéreos de élite era como usar un mazo para romper una nuez. Casi sentía lástima por ellos. Y además Von Lycaon se secó el sudor de la frente, hablando con gravedad. Qué calor tan aterrador y incluso a 200 metros de distancia, se siente como si nos estuvieran asando vivos. La imagen a través de los binoculares de grado especial ya estaba completamente distorsionada por el calor. Si se hubieran quedado al lado de Sol, ya estarían bien cocidos. El señor Mercer es increíble. Incluso enfrentarse a etéreos de élite parece tan sencillo. ¿Es este el poder de un cazador del vacío? Corrin miraba a Sol con admiración estrellada. Von Lycaon negó con la cabeza. Sabía que no todos los cazadores del vacío poseían semejante habilidad.
Lord Lycaon, creo que seguir investigando es innecesario, dijo Rina, algo aturdida. Si los del otro lado tuvieran tal fuerza, no necesitarían esconderse en las sombras. Disparar más de 100 railguns de un solo movimiento, ni siquiera la potencia de fuego del ejército de defensa podría igualarlo. Si esos habitantes de las alcantarillas tuvieran tal poder, ya habrían salido a la luz reclutando soldados y seguidores. Rina, tienes razón, asintió von Lycaon. A partir de ahora, nuestro objetivo debe ser ganarlo a cualquier costo. Hizo una pausa y añadió. Pero ya que estamos aquí, debemos reunir toda la información posible. Incluso si Sol no es uno de ellos, su información es extremadamente valiosa para nosotros. Al escuchar su conversación, Ellen no pudo evitar sonreír. En ese caso, ya no tendría que debatirse entre dos bandos. Y mientras conversaban, la batalla ya había terminado. Thanatos y Ati, que se encontraban a 100 metros en el borde del dominio, fueron despedazados por los railguns que patrullaban. Thanatos ni siquiera tuvo tiempo de usar su parpadeo, mientras que la gruesa armadura de Ati se arrugó como papel. Los dos etéreos de élite ni siquiera llegaron a vislumbrar el verdadero poder de rotación magnética horno cielo-tierra. Fueron aniquilados con nada más que la postura inicial. En ese momento, el poder del horno apenas comenzaba a revelarse. La mayoría de los proyectiles que patrullaban en el aire se fundieron en líquido, mientras el suelo comenzaba a transformarse en flujos incandescentes de magma. Desafortunadamente, ya no quedaban enemigos para probar su verdadero filo. El efecto práctico no está mal y lástima que los oponentes fueran demasiado frágiles. Sol Mercer negó con la cabeza, algo arrepentido. Por supuesto, estaba muy satisfecho con el rendimiento de la técnica. Pero sus oponentes habían sido demasiado débiles para soportarla, ni siquiera pudo experimentar el verdadero poder destructivo del horno cielo-tierra. Ya habían sido reducidos a cenizas durante el simple calentamiento. La esencia del horno cielo-tierra era usar la interacción de campos magnéticos y eléctricos extremos para elevar la temperatura a una velocidad explosiva, capaz de calentar un área entera hasta el doble de la temperatura de la superficie del Sol en poco tiempo. Ese era su verdadero rostro. Convertir todo un espacio en un crisol capaz de incinerar casi cualquier cosa. Pero los dos etéreos de élite no sobrevivieron lo suficiente para presenciarlo. Eran demasiado frágiles. Al ver que los dos pequeños etéreos habían perdido la vida, Sol retiró la fuerza electromagnética, guiando todo el metal que orbitaba frenéticamente hacia un rascacielos abandonado. Podría haber reconfigurado los rieles magnéticos para dispersar la energía sin causar daños. Pero esta ya era una zona desierta, ¿para qué molestarse? El edificio colapsó al impactar, arrastrando a varios más en su caída. Y cuando Sol canceló la fuerza magnética, la temperatura que se había disparado finalmente dejó de subir, sin haber alcanzado jamás su verdadero pico. Con un solo salto, Sol dejó atrás el campo de batalla ahora teñido de rojo y surcado por magma fundido. Describió un arco de 200 metros y aterrizó junto a von Lycaon y los demás. Capítulo 148. Se desplegó todo un batallón de artillería pesada. Con un solo salto, Sol cruzó la distancia de 200 metros. Gracias a su precisa localización magnética del grupo, junto con su soberbia habilidad marcial, aterrizó con facilidad y sin contratiempos frente a von Lycaon y los demás. Todos lo miraron, completamente sin palabras. ¿Saltar 200 metros de un solo brinco? ¿Seguía siendo humano? Von Lycaon sintió que su prótesis reforzada en la pierna ya no parecía tan impresionante. Incluso llevándola al máximo rendimiento, sabía que jamás podría saltar 200 metros. Pero comparado con el enorme alboroto que Sol había causado al eliminar a dos etéreos de élite, esa hazaña inhumana ni siquiera valía la pena mencionarla. Un radio de 100 metros de terreno se había convertido en magma, y varios edificios colapsaron en el proceso. Sol era prácticamente un desastre natural andante demasiado aterrador. Von Lycaon no podía evitar pensar que, si este hombre peleara dentro de Nueva Eridu, sería incluso más peligroso que un desastre de Hollow. Con emociones complicadas, se dirigió a él. Señor Mercer, su fuerza es abrumadora y estamos completamente convencidos. Sigamos avanzando. Antes del objetivo final, nada más debería poder detenernos. Sol curvó los labios, sonando aburrido. Aunque, sinceramente, desearía que aparecieran más. Me temo que se sentirá decepcionado, señor Mercer. Rina sonrió levemente.
Para un Hollow de esta escala, que haya 2 o 3 etéreos de élite ya es extremadamente raro. En el camino que queda, solo debería quedar el último etéreo especial. De hecho, para un Hollow de este tamaño, incluso tener 2 etéreos de élite como Thanatos y Ati ya era el límite. Aquel Odin de 30 metros existía únicamente debido a la naturaleza peculiar del sacrificio. Después de todo, según las investigaciones, ese sacrificio había sido colocado allí incluso antes de la formación del Hollow. Sigamos. Cuanto antes terminemos, antes acabaremos. Tras ese pequeño calentamiento, Sol había perdido gran parte de su interés en un etéreo de 30 metros. No era más que un blanco grande. Bajo la fuerza de la rotación del campo magnético, probablemente no resistiría ni un solo puñetazo. Así que, ¿por qué no cambiarlo? Cambiar el sujeto de prueba al Hollow entero. Su objetivo. Partir el planeta por la mitad. Y comenzaría dividiendo el Hollow X-83. Señor Mercer, por aquí. Von Lycaon volvió a encabezar la marcha. Rodeando la zona devastada que Sol acababa de crear, avanzaron hacia el núcleo del Hollow. Y, mientras tanto, Hoshimi Miyabi y su equipo ya habían entrado en el Hollow X-83. Al ver el humo y el polvo que se elevaban desde los edificios derrumbados a lo lejos, el rostro de Asaba Harumasa se ensombreció mientras se dirigía a Miyabi. Jefa de sección, parece que allí tuvo lugar una batalla intensa. Varios edificios colapsaron, la potencia de fuego del enemigo es extremadamente aterradora. Es muy probable que sea obra de los rebeldes, o quizá del ejército de defensa. Solo un batallón de artillería pesada podría causar tal devastación. Con sus años de experiencia en inteligencia, su análisis se inclinaba fuertemente hacia los rebeldes. El ejército de defensa no aparecería en un Hollow más allá de la línea del frente sin razón, y ellos no habían recibido ninguna orden de apoyo. ¿Pero por qué desplegarían los rebeldes un batallón de artillería pesada en este Hollow? Debía de haber un gran secreto escondido aquí. Vamos a echar un vistazo. Miyabi alzó la mirada hacia la escena distante, su voz fría y afilada. Esa es precisamente la dirección de nuestro objetivo. Apretó con más fuerza la empuñadura de su katana, completamente preparada para un enfrentamiento. Sí, jefa de sección. El grupo ajustó ligeramente su rumbo y se dirigió hacia el lugar de los edificios colapsados. No tardaron en llegar a las ruinas donde las torres habían caído una tras otra. A juzgar por las marcas del colapso, Harumasa se convenció aún más de su sospecha. Definitivamente fue artillería pesada y no solo un cañón. Aunque no hay metralla, las huellas de impacto muestran una potencia que solo la artillería pesada podría generar. Y los calibres son de distintos tamaños, claramente una colección improvisada. Deben de ser los rebeldes. Harumasa sentía que había descubierto un secreto enorme. Esta misión podría muy bien ser la última de su vida. Maldita sea, el mundo es un lugar tan hermoso y aún no he vivido lo suficiente. Con sus palabras, el equipo se volvió aún más cauteloso. Prepararon sus armas, listos para la posibilidad de enfrentarse a un batallón de artillería rebelde. Pronto alcanzaron el verdadero campo de batalla. Aparte de la devastación, no había rastro de vida ni de la unidad de artillería pesada que Harumasa había imaginado. En su lugar, dentro de un círculo de 100 metros de radio, el suelo aún brillaba tenuemente en rojo, magma solidificado y metal líquido apenas enfriados. ¿Ahora la artillería pesada dispara magma? Soukaku miró a Harumasa con curiosidad, confundida. Nunca había visto artillería pesada capaz de lanzar magma. No fue artillería pesada. Harumasa tironeó con incomodidad la comisura de su boca, aún más desconcertado. Esto se parece más al trabajo de un cañón de plasma iónico pero algo así podría siquiera introducirse en un Hollow. Conocía ese tipo de armas de alta energía, pero debido a sus fuentes de poder y limitaciones estructurales, eran emplazamientos fijos. Transportar una hasta las profundidades de un Hollow parecía imposible. Esto debe haber sido causado por un individuo poderoso. Tsukishiro Yanagi señaló el centro mismo del campo de batalla, con expresión grave. Allí solo había un trozo de suelo ordinario, pero contrastaba marcadamente con el magma negro rojizo circundante. Más importante aún, quedaban débiles huellas sobre él. Creo que un batallón de artillería rebelde sería más fácil de enfrentar, dijo Harumasa con amargura, aferrando sus espadas gemelas.
Una sola persona había creado un cráter de magma de 100 metros y derribado varios rascacielos. Eso no era menos que un monstruo humanoide, mucho más difícil de manejar que cualquier artillería. Antes tenían quizá un 50% de posibilidades. Ahora era 10 muertes de 10. Esto es terrible. La fuerza de esta persona supera la mía. Miyabi apretó con más fuerza su espada corta, sintiendo una presión un poco común. No esperaba que una misión rutinaria de exterminio de etéreos implicara encontrarse con alguien tan poderoso. ¿Por qué había venido a este Hollow? ¿Cuál era su propósito? La superficie del magma apenas acaba de formar costra, no ha ido lejos. Sígalo. Su objetivo también debería ser ese etéreo. Los ojos escarlata de Miyabi brillaron como hojas afiladas mientras se lanzaba con gracia ágil hacia el núcleo. Los pequeños tacones de sus botas tocaban el magma medio solidificado como una libélula rozando la superficie del agua, sin verse obstaculizada por el flujo fundido. Capítulo 149. ¿Este es Odín? Tras cruzar decenas de antiguos bloques de apartamentos, Sol y su grupo redujeron la velocidad. Hemos llegado a las afueras del Gran Teatro Goethe, murmuró Von Lycaon, con la voz baja como si temiera perturbar alguna presencia aterradora. Estamos a punto de enfrentarnos cara a cara con ese etereal tan terrorífico. ¿Este era el Gran Teatro Goethe? Rina contempló la escena con una leve tristeza. Los Hollows destruyen todo lo que es hermoso. El Gran Teatro Goethe, que en su día fue la cúspide de las artes del viejo Eridu. Cada vez que Rina leía sobre él en los libros o lo veía en grabaciones, su corazón anhelaba estar allí. Ahora, aquel salón sagrado del arte no era más que ruinas. Algunas columnas de mármol rotas se inclinaban peligrosamente entre los escombros, sus intrincados relieves aún susurrando el esplendor del pasado. Para arrasar un complejo entero como este, ese etereal debe de ser inimaginablemente fuerte. Ellen no era tan sentimental. Simplemente se sentía impactada por la magnitud de la destrucción. En un radio de 1 kilómetro solo había espacio vacío. No quedaba ningún edificio alto en pie. Aquello había sido antaño el patio de recreo de los ricos, con grandiosas y opulentas estructuras dedicadas al entretenimiento. Ahora no era más que escombros esparcidos por el suelo, con alguna columna solitaria elevándose aquí y allá. La devastación no era menor que el caos que el propio Sol había provocado antes. ¿Qué clase de batalla había tenido lugar allí? Según los registros, no sobrevivió ni una sola persona en el Hollow X-83, dijo Von Lycaon, volviéndose solemne hacia Sol. En el momento del brote de Hollow 0, una tragedia así no era algo inusual. Todos pensaron que se trataba simplemente de otra catástrofe desastrosa causada por un Hollow. Habiendo llegado a su destino final y después de que Sol demostrara que no podía ser uno de los ratas, Von Lycaon decidió hablar con franqueza. ¿Ah, sí? ¿Y no lo fue? Sol alzó una ceja, ligeramente sorprendido. La verdad de aquel día es irrecuperable. Pero las investigaciones actuales sugieren que no fue un evento ordinario de Hollow, respondió Von Lycaon. Parece que antes de la erupción del Hollow, alguien plantó aquí una criatura conocida como Sacrifice. Cuando el Hollow estalló de repente, el Sacrifice se fusionó con los mechas de combate pesado de la oficina de seguridad, masacrando hasta la última persona dentro del rango del Hollow. Nadie sobrevivió. Ese monstruo fusionado era mucho más peligroso que cualquier notorio usetereal, añadió Rina con gravedad. Quizá influido por la representación que se estaba escenificando en ese momento, adoptó una forma semejante al padre de todos de la mitología, Odín. Para quienes perecieron aquí, realmente parecía tan poderoso y aterrador como el propio Odín. ¿Sacrifice y Odín? Una sonrisa se dibujó en los labios de Sol. Ahora esto se está poniendo interesante. Había pensado que tal vez se había equivocado, pero resultó que tenía razón sobre el Sacrifice. ¿Y un monstruo fusionado con la forma de Odín? Eso quería verlo con sus propios ojos. Para entonces, ya habían cruzado hacia el corazón del teatro. Escalones se alzaban capa tras capa hacia un escenario enorme. El escenario estaba liso e impecable, apenas marcado, conservando todavía su magnificencia de décadas atrás. En marcado contraste, los edificios del exterior habían sido arrasados hasta los cimientos. Se erguía aparte como un elevado trono divino. Alrededor del trono yacían ruinas. Sobre él brillaba la luz del cielo.
En el centro del escenario se alzaba un gigante imponente, sobrecogedor, con un corcel de acero forjado de 8 patas a su lado. Bajo el sol, su figura se cernía como la de un dios. En su mano sostenía una lanza envuelta en tungsteno, y de su único ojo escarlata emanaba una mirada gélida. Su cuerpo resplandecía con un brillo solar, fusionado a partir de decenas de mechas de combate en una unidad perfecta, como si siempre hubiera estado destinado a ser así. La divinidad misma parecía llenar el aire. Mientras Sol y los demás ascendían los escalones, se sentía menos como acercarse a un enemigo y más como fieles presentándose ante un dios. Odín. Von Lycaon pronunció el nombre, cada fibra de su cuerpo tensa hasta el límite. Ningún título podía ser más apropiado. Exigía reverencia, imponía sumisión. Tal era el abismo insalvable de poder y Odín no hacía el menor esfuerzo por ocultarlo. Con una sola mirada, Von Lycaon supo que aquello estaba más allá de lo que servicios domésticos Victoria podía manejar. El arrepentimiento lo carcomía. De haber sabido que la brecha era tan inmensa, jamás los habría traído allí para convertirse en una carga para Sol. Rina y Ellen sentían lo mismo. Bajo aquel ojo rojo abrasador, era como si sus propios destinos fueran atravesados. Solo Corrin parecía sentirse más en su elemento. Aferrando su motosierra, temblando, pero con un deseo casi febril de ofrecerse a la muerte. Demasiado aterrador. Tan aterrador que la empujaba hacia la rendición. Entonces, Odín se movió. Erguido bajo la luz del sol, montó el corcel de 8 patas y cargó hacia ellos como una tormenta. En su mano, la lanza divina crepitaba con relámpagos. El titán de 30 metros blandió el arma, veloz como un rayo, pesada como un meteorito. La respiración de Ellen se entrecortó. La presión aplastante la obligó a entrar en modo overclock y, aún así, sentía la muerte acechando. Trucos de salón. Veamos cuánta habilidad tiene realmente este falso dios, se burló Sol, mofándose del gigante que se aproximaba. Solo entonces Ellen recordó que el monstruo a su lado no era menos aterrador. Una oleada de seguridad la inundó, liberando su respiración. Entonces, ¿y qué haría él? Ellen observó con los ojos muy abiertos. Sol apretó el puño. La rotación de campo magnético envolvió su mano como un guantelete y lanzó un puñetazo. 200.000 caballos de fuerza magnética rugieron hacia adelante. La onda expansiva se formó al instante, avanzando imparable. Comenzó como un simple puño. Pero una vez liberado, se convirtió en un huracán. El imponente dios sobre su corcel se desintegró en un instante bajo la tormenta ilimitada. La armadura forjada con aleaciones de mechas pesados se desgarró como papel, dispersándose en fragmentos dentro de la marea furiosa. ¿Eso es un dios? ¿Eso es todo? Sol torció el labio. El antaño prístino gran escenario se hizo añicos, dejando intacto únicamente el suelo bajo los pies de Sol. Luego la destrucción se extendió. Primero a edificios a 1 kilómetro de distancia, luego a 10 kilómetros. Todo, absolutamente todo y reducido a polvo. Y entonces, la mitad del Hollow frente a Sol estalló, desgarrándose hacia el mundo exterior. Aire fresco irrumpió en el lugar. Detrás de ellos, la otra mitad de la barrera del Hollow se encogió rápidamente, colapsando hasta que solo quedó un tercio del Hollow X-83. Aire fresco y estamos fuera del Hollow. El pelaje de Von Lycaon se erizó hacia adelante bajo el vendaval, su mente aturdida como en un sueño. Rina se quedó paralizada, su elegante rostro marcado por la conmoción. Corrin dejó de temblar por completo, petrificada por el asombro. El flequillo de Ellen se agitaba salvajemente sobre su frente, sus labios entreabiertos en muda admiración. Sol reflexionó un momento, luego sacó una paleta de su paquete del sistema y la colocó entre los labios de Ellen. Con la mano libre, le acomodó el cabello con suavidad, dejándolo perfectamente en su sitio. Capítulo 150. La lamentable y gruesa barrera desaparece en un instante. Fresa. Ellen sostuvo instintivamente la paleta entre los labios, el sabor dulce extendiéndose por su lengua. Solo entonces logró recuperarse por completo de la escena abrumadora que acababa de presenciar. Aún así, Sol le había metido un caramelo en la boca sin preguntar. Aunque era su sabor favorito, se sentía un poco atrevido. Quiso regañarlo. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, lo único que salió fue un aturdido. Gracias. La imagen del puñetazo de Sol seguía vívida en su mente.
Después de presenciar aquello, no pudo obligarse a decir nada severo. Era demasiado sobrecogedor. No miedo, sino una reverencia genuina. Ni siquiera se atrevía a alzar la voz, como si temiera perturbarlo. Aunque Sol lucía relajado y despreocupado, nada parecido a aquel imponente Odín. Había reducido a Odín a polvo de un solo golpe. Esa aura divina había pasado naturalmente a él. De nada. Sol sonrió levemente, con un atisbo de emoción en los ojos. Seguía prefiriendo a la Ellen fría y despreocupada, pero bondadosa por dentro, que conocía, y esperaba que se recuperara pronto. Y, al oír la respuesta de Sol, Ellen comprendió que él seguía hablando como siempre. Con la paleta de fresa de repente en su boca y el flequillo cuidadosamente acomodado, supo que Sol seguía siendo el mismo hombre travieso al que le gustaba molestar a los demás. Quizá la majestad divina y la calidez cotidiana no eran opuestos. Con los amigos era amable. Con los enemigos, inigualable en poder. La presión divina que había emanado al aplastar a Odín se desvaneció, permitiéndole respirar con mayor facilidad. Su expresión se suavizó mientras decía con emoción contenida. De verdad eres un monstruo. Eso duele. Esperaba un título halagador, algo como azote de los Hollows, bromeó Sol. Le divertía lo rápido que Ellen había recuperado la compostura. Bien, entonces, y azote de los Hollows, murmuró Ellen alrededor de la paleta. Si lanzaras 100 puñetazos, probablemente destruirías todos los Hollows de Nueva Eridu. Medio Hollow con un solo golpe, y incluso para un Hollow acompañante, era asombroso. Si lanzara apenas 10 golpes al día, los Hollows de la ciudad no durarían mucho. Exageras. No soy tan débil, dijo Sol con una sonrisa, negando con la cabeza. 200.000 caballos de fuerza de rotación de campo magnético no eran más que la potencia de un Little Boy o un Fat Man. Borrar 10 Hollows de un solo golpe apenas supondría esfuerzo. El verdadero problema era la desorientación dentro de un Hollow. Si se desataba por completo en la dirección equivocada, podría convertir accidentalmente Nueva Eridu en escombros. Eso sería problemático. Eres increíble. ¿Qué más podía decir Ellen? Solo pudo levantar el pulgar en rendición. Si borrar medio Hollow era débil, entonces ¿qué era servicios domésticos, Victoria? ¿Gallinas? Aún así, sus palabras la dejaron secretamente inquieta. No creía que Sol estuviera bromeando y eso era aterrador. Mientras tanto, Von Lycaon y Rina permanecían congelados, mirando la extensión árida frente a ellos. Aquello era peor que ruinas. La devastación se extendía miles de metros, perdiéndose más allá de la vista. Incluso vieron la barrera de otro Hollow estremecerse, encogiéndose drásticamente. Evidentemente, la onda expansiva del puñetazo de Sol también había matado a incontables Ethereals allí. Pero ¿y dónde había impactado exactamente ese golpe? Von Lycaon se volvió, mirando a Sol como si hubiera visto un fantasma. Aquel monstruo imponente, semejante a un dios, tan sofocantemente aterrador, y había sido aniquilado con facilidad. Cuando Odín cargó sobre su caballo, rebosante de poder, parecía un enemigo insuperable, alguien que al menos obligaría a Sol a esforzarse. Pero Sol simplemente lanzó un puñetazo. Y el gigante fusionado de 30 metros se hizo trizas, destruido por la mera onda expansiva antes siquiera de alcanzarlos. Horrible. Demasiado horrible. Peor aún, el mismo golpe había borrado la mitad del Hollow X-83. Era increíble, más allá de toda razón. Ese tipo de fuerza ya superaba su comprensión. Habían pensado que matar a 2 Ethereals de élite era el límite de Sol. Pero aquello solo había sido el calentamiento. ¿Cuánto poder seguía ocultando? Visto en retrospectiva, sus sospechas anteriores sobre que Sol estuviera conectado con el otro lado parecían ridículas. Si un solo hombre podía borrar medio Hollow con el puño, incluso Nueva Eridu podría no estar a salvo ante él. Señor Mercer, y usted realmente y me ha abierto los ojos. Tras luchar por encontrar palabras, eso fue lo único que Von Lycaon pudo decir. Había querido elogiarlo con una elocuencia deslumbrante, pero su mente estaba en blanco. Por más que se esforzara, esa única frase era todo lo que podía producir. En verdad, otra expresión describía mejor sus sentimientos. Simplemente no era apropiada para un mayordomo. «¡Mierda santa!», gritó Von Lycaon en su interior. «Gracias por el cumplido». Sol cerró los ojos con una sonrisa, aceptándolo con gracia.
Señor Mercer, la comisión está completa. Quizá podríamos encontrar un lugar adecuado para hablar con tranquilidad, sugirió Rina con una sonrisa. El proceso había sido inesperado, pero el monstruo estaba muerto de todos modos. Su misión de sondear la identidad de Sol y recopilar información había terminado. Ahora era momento de estrechar lazos. Esperen. Justo ahora percibía unos conocidos cerca. Iré a saludarlos primero. Sol había detectado algunas presencias familiares en el campo electromagnético. Amigos de la sección 6. Hacía días que no se veían. Aunque esta vez estaba realizando una comisión ilegal, encontrarse con operativos oficiales resultaba un poco incómodo. Pero las operaciones especiales del Hollow solían ignorar a criminales menores como los proxies, así que no estaba demasiado preocupado. Además, si recordaba bien, tenía una promesa con Miyagi. Muy bien. Von Lycaon y los demás obedecieron sin objeciones, esperando en silencio. Ya sabían a quién se refería Sol. Después de todo, esos eran los operativos reclutados especialmente por su empleador, aunque no habían sido utilizados, eran el apoyo de respaldo. Y, en ese momento, frente a la barrera menguante del Hollow X-83, el equipo de Hoshimi Miyagi luchaba por comprender. ¿Qué acababa de suceder? Habían visto a un hombre despedazar de un puñetazo a un etereal de 30 metros y luego medio Hollow se había derrumbado. Después, la barrera se había cerrado de golpe, atrapándolos dentro del Hollow reducido. Asaba Harumasa se frotó los ojos. Ninguna persona en su sano juicio podría creer aquello. Incluso después de verlo con sus propios ojos, el sentido común gritaba que era imposible. Increíble, dijo Tsukishiro Yanagi con voz plana, aunque por dentro las olas de la conmoción rugían. La escena había sido como una superproducción de Ganga Films, tan exagerada que forzaba la credulidad. Y, sin embargo, se había desarrollado justo ante ellos. Se preguntó con sombría seriedad. ¿Podría siquiera Nueva Eridu sobrevivir ante semejante potencia? Eso y parecía el hermano Sol. La pequeña de piel azul que cargaba su estandarte de batalla inclinó la cabeza con incertidumbre. No conocía a las sirvientas ni al hombre lobo, pero Sol era su amigo, el que la había invitado a comer. No podía equivocarse. Era él. Nunca lo olvidaré, dijo Hoshimi Miyagi con firmeza. Jamás podría olvidar al hombre que la había derrotado. La derrota se grababa más hondo que la victoria. Y más allá de eso, Sol era uno de sus pocos amigos. Pero la duda la carcomía. Su duelo no había sido hace tanto y entonces la diferencia entre ellos no había sido tan grande. ¿Cómo había podido volverse lo bastante fuerte como para borrar medio Hollow en tan poco tiempo? ¿Qué clase de entrenamiento podía hacer eso posible? Vamos a preguntárselo. Sus ojos carmesí brillaron como hojas afiladas mientras avanzaba hacia la barrera. Sí, necesitamos respuestas. Asaba Harumasa exhaló aliviado. No era un batallón de artillería rebelde, ni un enemigo aterrador y solo un amigo que había intervenido inesperadamente. El etereal estaba muerto. La mitad del Hollow había desaparecido. Su misión, básicamente, estaba cumplida. Sin necesidad de combatir. ¡Qué bendición! Y así, los operativos de la sección 6 cruzaron la barrera del Hollow, emergiendo ante Sol y el grupo de Von Lycaon.